Las simulaciones. Con el país partido en dos, sumado a las sospechas de fraude, el pacto se puso en marcha. El pecado nuevamente estaba en el origen. Vicente Fox lo instalaba en la presidencia a cambio de no tocar a la familia y menos investigar sus negocios. Nada podía salir bien a partir de allí. Una fotografía muestra a Felipe y Margarita de visita en el rancho de Vicente y Marta, sonrientes y felices en medio del incendio. Una mano lava lo que hace la otra. A Marta y a sus retoños no los molestaron durante el calderonato. Nadie los citó, nadie interrumpió su maravillosa existencia. Por el contrario, se volvieron más ricos y más poderosos, y continuaron involucrados en negocios ilícitos. Cuando recibió la constancia del Tribunal Electoral, Calderón invocó en cada uno de sus actos como presidente electo la necesidad de una reconciliación nacional. Quien se jactaba de ser el Lázaro que lavaría las heridas, legado de una campaña violenta y fraudulenta, terminaría por hundir al país en un río de sangre. Desde el inicio quedó claro que se rodearía de un círculo de íntimos e incondicionales, los cuates y aduladores, sumados a todos aquellos que formaban parte de los compromisos espurios, los mismos que le permitieron llegar al trono. 6 años después, en julio de 2011, y a raíz del rompimiento entre Yunes y Gordillo, sin ponerse colorado, aceptó que existieron los pactos con los tránsfugas. La mañana del 1 de diciembre, Felipe Calderón tomó protesta en el salón en plenos de la Cámara. El ambiente estaba impregnado de malos presagios. El flamante mandatario ingresó por la puerta trasera y en no más de 5 minutos juró guardar y hacer guardar la Constitución. Con una mueca que simulaba una sonrisa y la mirada extraviada, se acomodó la banda presidencial sin la ayuda de Vicente Fox. El panista Jorge Cermeño, en aquel momento presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, fue quien lo auxilió. Como un vaticinio de lo que sucedería en el sexenio, 2 meses antes, Cermeño había concurrido al bautizo de Elsa María Anaya Aguirre, hija de José Guillermo Anaya Llamas, quien se estrenaba como senador. Al sarao asistió Felipe Calderón, presidente electo y padrino de la niña. Entre los invitados, pegado a la mesa de Calderón, estaba sentado Sergio Villarreal Barragán, el Grande, integrante de la organización de los Beltrán Leiva, y uno de los capos más buscados por Estados Unidos durante aquella época. El hermano de Cermeño está casado con la hermana del Grande, el entonces jefe de jefes de Coahuila, con quien Felipe Calderón conversó amablemente y compartió tragos y algazara. Cuando llega la noche. Dicen que nada es para siempre. En el declive del sexenio, la gran estafa en la que Felipe Calderón participó, convencido de que era la única manera de ser lo que nunca sería, comenzaba a ser parte del pasado, o eso creía. Ahora, frente al despoder que se avecinaba, su futuro se veía más oscuro que el de su antecesor y se sentía inquieto. A sus íntimos les confesaba que no se imaginaba lejos del poder. No hay país más impredecible que México. Durante las elecciones presidenciales de 2012 era difícil
que la candidatura del blanquiazul ocupara su lugar. Sin embargo, su caballo, Ernesto Cordero, un economista mediocre, autor de frases célebres acerca de la supuesta bonanza que vivían los mexicanos en el sexenio de la guerra y miembro de la secta pentecostal Casa sobre la Roca, cayó derrotado frente a Josefina Vázquez Mota, a la que Felipe Calderón humilló y maltrató en público porque simplemente en su mente están los amados y odiados, y ella siempre fue parte de los segundos. Según me informaron, Felipe Calderón prefería entregar el mando al PRI, porque con ellos conseguiría la tan ansiosa impunidad. Andrés Manuel López Obrador, el caudillo de Tabasco, centro de odios, no existía en sus pensamientos de sucesión. Los exégetas del minúsculo círculo que lo acompañaban decían que no hablaba del día después. La cerrazón, la irascibilidad y los vaivenes de su psicología impedían saber qué pensaba. ¿Había necesidad de que todo se degradara así? ¿Era imprescindible este legado sangriento y esta profunda descomposición nacional? Felipe Calderón no desconocía que le quedaban menos de un año para abandonar Los Pinos, la majestuosa residencia atiborrada de micrófonos y sofisticadas cámaras que instaló su consentido, el difunto Juan Camilo Muriño, y que registraban los movimientos y las conversaciones de sus habitantes. Esa casona que nunca le terminó de gustar, pero que se convirtió en un refugio seguro contra las recriminaciones sociales, los reclamos y los abucheos. Pocos quedaban a su lado, y como le dijo a un amigo personal de Morelia, que lo visitó en esos días, no se vale que todos se vayan y yo termine pagando los platos rotos, no se vale. En la soledad de las noches, recorría con la mirada la fastuosa e histórica residencia donde pasó 6 años de su vida, donde lloró la muerte de Juan Camilo Muriño, donde maltrató y humilló a amigos y enemigos, donde decidió sacar a los militares a la calle para combatir a los narcos, donde se mandó construir un bar para las noches de tragos con sus íntimos, lejos de la mirada de Márgara, donde pactó con las mafias y se corrompió, donde se imaginó como Churchill, Napoleón y David. A poco de asumir el cargo, decidió que quería un búnker blindado y subterráneo para usar durante su guerra, armado con la tecnología más sofisticada, y destinó $100 millones del erario para su construcción. ¿Usted recuerda el programa de televisión 24? Yo quería todos los juguetes que se mostraban ahí. Quería todos los instrumentos para combatir a los criminales. Le dijo en 2010 a la periodista de la NBC, Carrie, quien no podía creer lo que escuchaba y veía, mientras en la pantalla se sucedían imágenes de un salón con una mesa en U, además de cámaras, computadoras y sensores que supuestamente monitoreaban a los cárteles y se superponían a otras que mostraban el México de los decapitados y masacrados, el país real. Felipe Calderón era fan de la serie estadounidense 24, cuya trama gira alrededor del agente Jack Bauer, interpretado por Kiefer Sutherland, miembro de una unidad contra el terrorismo. No podía imaginar su vida lejos del poder. El origen de la degradación.
¿Recordaría en este final las palabras de su maestro y amigo Carlos Castillo Peraza? Sus amigos, los poquísimos que permanecen, me revelaron en voz baja que el paso de los años no diluyó la culpa por el brusco quiebre de la relación y la imposibilidad de una Carlos Castillo Peraza murió en Europa en el año 2000, solo y obnubilado por la amargura y la decepción. El yucateco había renunciado al PAN en 1998, después de los maltratos y humillaciones de su discípulo, al que definió como inescrupuloso, mezquino y desleal a principios y a personas, como le confesó en una entrevista al periodista Julio Scherer García. Felipe Calderón lo llamó bufón en una columna, lo que abrió un tajo definitivo entre los dos. Una anécdota que rescata el periodista Álvaro Delgado refleja la intuición del ideólogo más brillante del panismo. Lo retrata parado frente al imponente edificio que sería la nueva sede del partido, en la colonia del Valle, poco antes de la asunción de Vicente Fox. En este lugar le dijo a su acompañante: «Ay, Graue, no vaya a ser la de malas que este nuevo edificio vaya a ser el mausoleo del PAN y Fox el sepulturero». La prostitución política de Acción Nacional alcanzó la cima con Vicente Fox, su consorte y sus impúdicos vástagos. Felipe Calderón, aunque simuló, profundizó el desastre. En su ilegitimidad concedió y protegió las corruptelas de sus antecesores y de los integrantes de su gabinete. Fue y vino en sus contradicciones, mintió una y otra vez, y ahora le tocaba colocar la lápida. No se equivocó Carlos Castillo Peraza, el maestro. La legitimación que Felipe Calderón no tenía la encontró negociando con los tránsfugas. La ley de Herodes lo devoró, como a todos. Fue cómplice y parte. La definición de tránsfuga del diccionario de la Real Academia es insuficiente para entender los alcances de las traiciones, la carencia de ideales y de escrúpulos, y la perversa manipulación de los votantes por parte de una élite política que se movía únicamente por el interés. En la majestuosa biblioteca José Vasconcelos de los Pinos, en sus paredes, sus nobles maderas, y en los libros que Calderón consultaba cuando las tribulaciones lo dominaban y no lo dejaban dormir, quedaron registrados los secretos de 6 años de devastación. Su estado de ánimo pasó a ser la preocupación principal de su entorno y de su familia. Se irritaba más allá de lo normal, bebía más de lo normal. Sus facciones endurecidas y su lenguaje corporal eran la prueba de lo que vivía internamente. El Estado Mayor Presidencial lo protegía al extremo en los actos públicos a los que llegaba y se retiraba como un fantasma. Entraba en silencios indescifrables y pasaba horas en la biblioteca. El mínimo cuestionamiento sobre la guerra contra el crimen organizado lo enfurecía y hacía estallar. Una y otra vez. Su guerra, la cruzada que ensangrentó el país. Tras convertirse en comandante en jefe del ejército y en la cima de su misticismo, involucró peligrosamente en una batalla a sus hijos pequeños, a los que vistió con uniforme verde olivo y colocó junto a los jefes de las 3 fuerzas, convencido de que esta sería su misión en la tierra. Felipe Calderón se sintió predestinado. Le gustaba compararse con Winston Churchill y con Francisco I. Madero. Su construcción dejó de ser política y se transformó en religiosa.
Las lecturas semanales de la Biblia, a pesar de sus eternas confusiones de fe, lo convencieron de que era el rey David y que frente a él estaba Goliat. Se vislumbraba triunfador como Álvaro Uribe, su admirado par colombiano que cada lunes en el Palacio Nariño reforzaba su espíritu de guerrero contra el mal a través de la liturgia bíblica. Se enfurecía porque no le reconocían la audacia para enfrentar el narcotráfico, los malvados que corrompieron a la sociedad. Frente a unos pocos, admitió que no había hecho otra cosa más que aventarse con la guerra para legitimarse, como hicieron sus predecesores. ¿Qué hay de malo en ello?, preguntó una noche a un amigo y compañero de universidad, con el que compartía unas copas de ron Matusalén, su preferido, en su bar presidencial. Sucedió una noche de 2009, cuando México ardía. No encontraba razones para tanta incomprensión cuando él solamente hizo lo que se debía hacer, lo que nadie se atrevió antes. Lo que se debía hacer, una frase que Felipe Calderón lleva marcada con fuego desde la niñez, aquello que odiaba y atacaba. El argumento que le repetía a su padre frente a los intermitentes fracasos políticos de su vida, cuando regresaba a la casa vencido, luego de una de las tantas derrotas electorales a las que se lanzaba, porque no había otro. No importaba cuál fuera el resultado de las acciones, Luis Calderón Vega recalcaba que no se luchaba para ganar, sino porque era lo que se debía hacer. En la residencia presidencial, los tonos del clima desde hacía tiempo habían virado del negro noche al negro muerte. Cada mañana, el espejo le devolvía la imagen de un hombre envejecido por el desgaste del poder. Amargado, abrumado, irritado, sombrío. Cada noche debía enfrentar a sus demonios y sus muertos, a sus alianzas espurias. Las desgracias no lo abandonaban y sentía temor por sus hijos. Les prometió que apenas terminara el sexenio, se irían a vivir a Estados Unidos, donde papá ya tenía trabajo. Decían que su hermana, Luisa María Cocoa, solicitó la visa canadiense después de su derrota electoral en Michoacán, una tierra azotada por el cártel de la familia michoacana, con la que Cocoa tenía estrechas relaciones. Michoacán no es el lugar más seguro para los integrantes de la familia presidencial, menos aún para la hermana que se lanzó a disputar la gobernación del estado, donde mandan la familia y los zetas. Mientras estuve en Michoacán, entrevisté para este libro a amigos, enemigos y parientes. Todos me juraron y perjuraron que Cocoa estaba bien protegida por Servando Gómez Martínez, la tuta, el real mandamás del estado, con quien ella mantenía amigables relaciones, al menos hasta su detención en 2015. Nada extraño. La sinrazón. Felipe Calderón sabía de qué se trataba la soledad del poder. Lo golpeó a medida que los días y las horas se sucedían y no confiaba ni en su sombra. Y el rencor, ese rasgo genético de familia, como me confesó su hermana en Morelia, se extendía como una mancha de humedad al igual que la realidad, que no era otra cosa que la tragedia que empapaba el territorio nacional de rojo sangre.
de la que no se sentía responsable, pero que cargaría sobre sus espaldas cuando las puertas se cerraran. Miles y miles de muertos, miles de desaparecidos, miles de niños huérfanos, miles de familias laceradas y dejadas a la indefensión, miles de ciudadanos atrapados en medio de los enfrentamientos entre militares y narcotraficantes, o entre traficantes en guerra por el control de los territorios, miles de desplazados, gobernadores y funcionarios indolentes y hundidos en la corrupción y en añejas complicidades con las mafias, gobernadores priistas y panistas investigados por la Administración para el Control de Drogas, por sus vínculos con los criminales. El narco infiltrado en policías y procuradurías. Nadie sabía qué hacer, ni en quién confiar. Zonas liberadas, gobernadas por los capos. Pueblos fantasmas habitados por hombres de negros. Máquinas de matar que enseñaban sus métodos espeluznantes en YouTube para regodeo de miles que exigían más sangre. Niños sicarios expertos en cortar cabezas y paramilitares que asesinaban en nombre de la patria siguiendo la ley del talión. Decapitados, descuartizados, despellejados vivos o disueltos en tambos con ácido, seres anónimos colgados en los puentes y quemados a plena luz del día, frente a una sociedad muda y ciega por el terror. Empresarios y profesionales extorsionados, secuestrados y luego asesinados por no pagar la cuota. Cientos y cientos y cientos de violaciones de los derechos humanos de civiles por parte de militares, marinos y policías. Fosas clandestinas abarrotadas de cadáveres de hombres, ancianos, mujeres y niños. La crueldad en su máxima expresión. El mal que surgió de las vísceras de la tierra fue multiplicado por las imágenes de los medios y de las redes sociales. Escenas que paralizan, que se convierten en parte del paisaje y que, como decía Susana Sontag, corrompen nuestra conciencia del mal. Los célebres daños colaterales del discurso primigenio a los que Felipe se refirió después como unos pocos, o sea, bajas mayoritarias de las mafias criminales. La gélida estadística de muertos y desaparecidos que creció sin frenos, único tema que importaba dentro y fuera de México, lo irritaba tanto que no quería saber. Se encerró en el apotegma paterno de lo que había que hacer. Varios colaboradores me contaron que abusaba del café y del alcohol, que junto al estrés agravaban sus problemas gástricos. Otros, temerosos de sus estallidos y maltratos, le decían que sí a todo. Le ocultaban las cifras y le aseguraban que los problemas se concentraban mayoritariamente en los estados del norte, que los civiles inocentes afectados eran minoría y que estaban atendidos. Motorizaban la idea falsa de que los culpables de la debacle eran los gobernadores del PRI, los mafiosos que dejaron crecer a los narcotraficantes y que había que denunciar públicamente, meterlos al bote. En su sinrazón, el michoacano salió a la tribuna a denostar al demonio desde una fraudulenta honestidad política. Y el demonio era el mismo que desde hacía muchos años se había apoderado de la dirigencia panista.
se metió en la cocina del blanquiazul. Sus hombres no le discutían nada porque nada tenía sentido. Los juniors neopanistas, advenedizos y millonarios gracias a la generosidad del erario seccional, buscaban salvación. Poco y nada les importaba. Un jefe en caída veloz, que maltrató y humilló a diestra y siniestra y que ahora debía pagar los platos rotos. Un traidor